Value Investing FM, episodio 351. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra fantástica entrevista. Pero antes, como siempre, el warning. Y el warning es que no hay warning. Exactamente. Como Así que Adrián, por favor. Como me gusta decir. Sí, a ti te gusta decir aunque no lo haya. Exactamente. Sí. Pues nada, por favor, Adrián, procede a presentar a nuestro invitado, que ya hacía tiempo que queríamos tenerlo aquí. Sí, tenemos con nosotros a Juan Huerta de Soto, nuestro primer invitado desde Cobas. Él es doble licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense, así como máster en Economía Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos. Juan inició su carrera como analista en Bestinver y posteriormente la continuó en Azvalor. Es profesor en el Instituto de Empresa en Business Administration y, como curiosidad, le apasiona el golf y el cine y es un gran lector de libros de economía e inversión. Esto sacado textualmente de la página web de Cobas Asset Management. Bienvenido a Value Investing FM, Juan. Muchas gracias por la invitación, Paco y Adrián. Estoy encantado de estar con vosotros. Juan, la primera pregunta es, ¿por qué empezaste a invertir? ¿Qué es lo que te atrajo de este mundo, de la inversión, las finanzas, la bolsa? Yo empecé a invertir en la carrera. Al hacer Derecho y Administración y Dirección de Empresas, como ha dicho Adrián, los 3 primeros años estaba más enfocado en la parte jurídica. De hecho, yo quería opositar a judicaturas, a juez o a fiscal. Y bueno, pues estaba bastante dirigido en esa dirección hasta que mi hermano mayor me trajo a colación el tema de la inversión y me dejó el libro famosísimo de Peter Lynch, Un paso por delante de Wall Street. Y nada, lo cogí así un poco escéptico y yo creo que me lo merendé en nada, en 2 días o 3 días. Se lee muy fácil además y me gustó muchísimo. Y ese fue el momento que yo tengo en la cabeza como más diferencial, a partir del cual yo ya me empecé a meter en el mundillo. Pegué un viraje de 180 grados, me empezó a interesar bastante menos el tema de las leyes y el derecho y mucho más el tema de la empresa y las finanzas. Por lo tanto, los últimos años de carrera, que derecho ADE pues son 6 años, yo le hice un poquito menos pues por un tema de configuración de optativas, etcétera, pues ahí me enfoqué muchísimo más en la parte empresarial y financiera. Y además de la carrera, pues me puse obviamente a leerme todo lo que podía leerme, todos los libros que recomendaba en su momento Bestinver, que por aquel entonces todavía no se había atomizado el tema del value en España y estaba prácticamente de forma hegemónica Bestinver y yo creo que EDM en Cataluña, pero no había mucho más. Y entonces yo pues me puse a seguir a la gente de Bestinver, a leerme los libros que recomendaban en su página web y a empezar a hacer mis pinitos como inversor con los pocos ahorrillos que tenía yo en mi época de estudiante y a invertir en compañías, haciendo análisis que, como ya os imaginaréis, pues con 20 años, pues muy rudimentarios, ¿no? Porque todavía estaba leyéndome la parte más filosófica, teórica de invertir, pero lo que se refiere a valoración de empresas, pues todavía estaba en pañales, por así decirlo, mi conocimiento. Pero bueno, empecé a invertir por mi cuenta, que como a mí me dijo una vez Álvaro Guzmán, esto se aprende, es como montar en bicicleta, esto se aprende invirtiendo, ¿no? Y aunque sean 10 euros, 15, 20, 500, lo que cada uno tenga en sus ahorrillos, entonces efectivamente, pues yo me puse a invertir mi dinero por mi cuenta en compañías que iba viendo, que tenía Bestinver en cartera, las cartas trimestrales que publicaban, otras que yo iba viendo y hablaba pues con mis conocidos, con familiares, y pues eso generé una pequeña carterita de 10, 15 valores. No llega a 15 nunca, porque tenía poco tiempo para enfocarme. Digamos que tenía 10,
Pero bueno, pues las típicas cosas. Repsol, llegué a tener GoWex, con eso os digo todo, mi capacidad analítica en el momento, que obviamente era un scam total, pero pues yo creo que por aquella época fue mi mejor retorno, el de GoWex, porque yo vendí cuando ya había hecho, no sé, un por cien, una cosa así, y la vendí, estaba encantado. Luego, obviamente, me di cuenta que lo había hecho por pura chiripa y no porque fuese acertado el análisis, ¿no? Pero bueno, cosas de la vida. Y luego, por curiosidad, pues ya cuando ya terminé la carrera, me puse a trabajar más en el sector financiero, en banca e inversión. Empecé en una boutique como intern, ¿no? Como becario, por así decirlo, una boutique de Money, luego en un banco alemán grande, en el departamento de corporate, y de ahí ya pegué el salto a Bestinver. Esa gente que yo llevaba siguiendo tanto tiempo y siguiendo sus conferencias y leyendo todo lo que publicaban, pues surgió la oportunidad de que querían ampliar equipo. Yo conseguí una entrevista y tras pasar el proceso, pues empecé a trabajar con ellos. Y esta es la historia de cómo empecé a invertir yo. Durísimo lo de GoWex. Durísimo. Durísimas declaraciones. ¿Y cuál dirías que es tu estilo de inversión y cómo ha evolucionado? Que bueno, en general supongo que irá bastante en línea pues con todo el fondo en general. Sí, al final el estilo de inversión que tenemos en Cobas no ha cambiado. Es el mismo que teníamos en Bestinver y es el mismo que lleva aplicando Paco pues 35 años en mercado, ¿no? Que es value investing y lo que nosotros siempre decimos internamente que es invertir con sensatez, con cabeza. Le damos una definición más de andar por casa. No es otra cosa que una inversión empresarial. Al final, ahora se ponen muchos calificativos y en finanzas se adornan mucho las definiciones, ¿no? Pero no es otra cosa que eh, cualquier inversión que haría un empresario en el sector privado que tenga cabeza y que quiera generar valor a largo plazo. Es decir, pues tratar de efectivamente invertir en negocios que son buenos, en los que preferiblemente exista una barrera de entrada y por tanto una capacidad de mantener a raya la competencia en el medio largo plazo, lo cual a su vez esto te da cierta visibilidad hacia adelante en tus estimaciones, porque no hay que olvidar que el principal reto al que nos enfrentamos los inversores es la incertidumbre ineradicable que existe en todo momento en el mercado, la economía, y mirando hacia el futuro, pues todo es incierto, ¿no? Entonces, siempre que hay un negocio con ciertas barreras de entrada, que entiendes bien las dinámicas que pueden permitir que ese negocio tenga una ventaja competitiva frente a unos potenciales nuevos entrantes o incluso a los que ya existen en el mercado, pues te da más confianza o un grado de seguridad mayor en tus estimaciones hacia el futuro. Que no dejan de ser estimaciones. Tampoco hay que endiosar los análisis financieros y los modelos financieros porque al final se tienden a equivocar, ¿no? Precisamente por la razón que he dicho, que es que tratas con elementos muy volátiles y totalmente inciertos, que es pues lo que va a ganar una empresa en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, buenos negocios, bien gestionados, con gente que los gestione, que no sean piratas, lo primero, que luego parece que esto es una cosa así muy rimbombante, pero hay más de los que pensamos por ahí fuera, que hagan las cosas de forma rigurosa, que lleven una buena contabilidad, que sean prudentes, que no endeuden a la compañía, que tengan un sistema de incentivos alineado con la generación de valor a largo plazo, lo cual les permite tomar decisiones estratégicas a largo plazo y no tácticas a corto plazo simplemente para pegar el pelotazo. Si existe un dueño o una familia detrás que todavía esté involucrado con la compañía, ya sea en la gestión o a nivel de consejo de administración, siempre tendemos a preferirlo, aunque la casuística es enorme, ¿no? Y no siempre funciona esto de que haya un dueño o una familia detrás, y hemos visto de todo. Pero, grosso modo, y en términos generales, sí que ayuda, porque pues permite que la compañía, como he mencionado, mire más a largo plazo y no tan a corto plazo. Cuando la compañía no es de nadie, me explico, cuando la compañía tiene un free float del 100% y pertenece a muchos accionistas, pues muchas veces quien termina reinando ahí es un consejero delegado que actúa un poco como los políticos. Va a estar durante un periodo de 4 o 5 años y por tanto su sistema de incentivos puede estar un poco viciado para tomar decisiones que maximicen los ingresos, por ejemplo, o maximicen determinadas variables que no son las que nosotros preferimos a corto plazo,
y vayan en detrimento de la generación de valor a largo plazo. Entonces, buenos negocios, bien gestionados, buenos equipos directivos, con familias detrás, con un balance saneado. Es decir, al final la deuda es uno de los elementos, si no el que más, de los que más peligrosos que existe en cualquier tipo de inversión, porque siempre se puede volver contra ti. Entonces hay que tener cuidado y hay que mirar que la compañía sea generadora de flujo de caja, incluso en los momentos bajos del ciclo, y que tenga una situación de balance saneada, que no esté excesivamente apalancada, que no tenga unos covenants muy rigurosos que pueda infringir si se pone en mala situación, y este tipo de cosas. Y bueno, grosso modo, y lo que ya he mencionado, que genere caja. Al final, que sea un negocio que genere flujo de caja, que no tenga una proyección que va a empezar a generar flujo de caja dentro de 5 o 6 años, porque, como ya he dicho al principio, la incertidumbre que hay a 5 o 6 años es muy alta y, por tanto, pues nosotros preferimos. Luego hay gente que lo hace muy bien con negocios de crecimiento que pueden generar flujo de caja dentro de 5 o 10 años, pero nosotros, en nuestro modus operandi y forma de hacer las cosas, pues preferimos negocios que ya estén generando flujo de caja, que lo hayan generado históricamente y que, por tanto, eso nos ayude a hacer nuestras estimaciones de generación de flujo a futuro y, por tanto, de valoración. Nos sentimos más cómodos en esa situación. Y todo ello, pues lo ponemos en el mismo cesto, por así decirlo, y al final la guinda del pastel es el margen de seguridad, que es lo que nosotros hablamos internamente. También se conoce como potencial de revalorización, sería la otra cara de la moneda, no es exactamente lo mismo, pero bueno, cuanto más creemos que vale esta compañía respecto a lo que está cotizando a día de hoy, y visto de otro modo, cuál es el margen de seguridad, es decir, cuál es la diferencia entre nuestro valor estimado y el precio de la compañía y, por tanto, cuánto nos podemos equivocar, ya sea por un error humano analítico que ocurre o cuánto puede ocurrir en el futuro, en esta incertidumbre que estoy mencionando, de que cambie la situación y, por tanto, el valor estimado que tenemos pues se reduzca. Entonces, ¿cuál es el margen de reducción de ese valor estimado hasta que lleguemos a pillarnos los dedos y al precio al que hemos comprado? Pues eso es nuestro colchón de seguridad que nos permite evitar tener que perder dinero, la pérdida permanente de capital. Yo creo que esos son los rasgos principales, fundamentales, que guían nuestros criterios de inversión y nuestro proceso de inversión, y todo ello combinado con un factor de paciencia, es decir, una mentalidad empresarial que mucha gente la menciona, pero es que hay que tenerla de verdad, y al final la economía real y los proyectos empresariales en la economía real tardan más tiempo de lo que pensamos muchas veces en finanzas, que somos un poco cortoplacistas, todos nosotros, ¿no? Que queremos tener unos retornos y pegar el pelotazo a corto plazo. Tenemos esa tentación, el cuerpo nos lo pide, pero en la realidad las cosas van más despacio. Entonces hay que tener mucha paciencia y combinar todos esos criterios que hemos dicho con un toque de paciencia y de estómago, de capacidad de sortear la volatilidad a corto plazo, hacerla tu amiga, es decir, tomar ventaja de esta volatilidad para adquirir más de un negocio o más de las acciones cuando cae el precio, pero nuestro valor estimado no ha cambiado, y poder capear el temporal cuando vienen mal dadas. Ese es, en resumen, aunque haya sido un poco largo, nuestra forma de invertir. Muy buen resumen. Podemos decir que al final lo que dice, sentido común, prudencia, mentalidad empresarial y luego la paciencia, que en Cobas estos últimos años han sido muy buenos, los últimos 3 años, pero los anteriores se requirió paciencia, que digamos que muchas veces el problema de muchos inversores es que tienen razón, pero no son capaces de esperar a que, digamos, que Mr. Market les dé la razón. No sé cómo lo ves esto. Exacto. Eso es así. Es complicado porque al final está bastante conectado con las finanzas conductuales del comportamiento. Lo que se le pide a un inversor va totalmente en contra de cómo está configurado nuestro cerebro como seres humanos. Entonces, hay que ir muchas veces a contracorriente, hay que esperar pacientemente, aunque las cosas ópticamente en el corto plazo no estén funcionando y puedan funcionar en el largo plazo, pues tienes que aplicar esa paciencia y ver cómo muchas otras cosas, porque hay mucho ruido en el mercado, especialmente en los tiempos en los que vivimos, que estamos conectados en todo momento con el móvil, con el Twitter, tal, etcétera, hay mucho ruido sobre otras cosas que sí están funcionando, ¿no?
Entonces te genera esa sensación, que es una sensación totalmente intrínseca al ser humano, que nos define, que es esa sensación de me lo estoy perdiendo, ¿no? Estoy yo metido en una cosa en la que sí, lo entiendo, creo, pero se va a producir dentro de mucho tiempo, mientras que ahora me están adelantando por la derecha, entonces me siento que estoy fuera de la sensación de grupo, de la gente que es exitosa, al final es una concepción de pérdida y de rechazo, por así decirlo, y entonces al final esto llama a nuestras sensaciones o sentimientos más profundos como humanos, ¿no? Y es muy difícil luchar en contra de nuestra naturaleza. Por eso no todo el mundo está hecho para ser inversor en bolsa con esta mentalidad a largo plazo de value. Y por eso, añado, el value siempre va a seguir funcionando. Muchas veces se pregunta, ¿el value seguirá funcionando? ¿El value ha muerto? ¿Sigue funcionando el value ahora que hay tantos analistas que siguen las cosas? Siempre va a seguir funcionando, pero por razones puramente teóricas, que son en las que he entrado ahora, que es que la naturaleza del ser humano no va a cambiar. Y la interacción del ser humano con la inversión cotizada en bolsa no va a cambiar. Entonces siempre van a existir volatilidad a corto plazo y, por tanto, oportunidades para aprovecharlas y obtener unos buenos retornos a largo plazo si se aplican estos criterios de los que hemos hablado. Eso creo que lo comentaba Seth Klarman, no sé si lo tenían en la introducción de uno de los capítulos de Security Analysis, no sé, me suena algo así, que hablaba del secreto del value investing, que era ese. ¿Te suena, Adrián? Ahora que lo dices, me suena mucho en el inversor inteligente, en alguno de estos, en la versión, sí, que tiene cada capítulo tiene un comentario de un inversor famoso. A mí me suena que el de Klarman iba por ahí. Sí. Por cierto, quiero hacer también un inciso lingüístico, porque aquí ya sabéis que somos un podcast transversal, que Juan, me gustó mucho lo de grosso modo, porque la gente lo suele decir mal, suele decir a grosso modo, así que sepáis que está bien dicho, si alguien lo está dudando, aunque más del 90% de la gente lo diga mal, así que muy bien. Sí. Muchas gracias, Paco. No me había dado cuenta. Sí, pero mucha gente lo dice mal. La gente suele decir a grosso modo, pues que sepáis, si nos estáis escuchando, que la forma correcta es grosso modo. Y bueno, después de esto, continuamos ya otra vez con temas de inversión. Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son tus fondos e inversores de referencia? Que pueden ser de aquí, de todo el mundo, de ahora o históricos. Pues yo creo que los típicos. Yo en ese sentido no soy excesivamente original. Yo he seguido bastante. Es cierto que a día de hoy, quizás por falta de tiempo, por combinar la parte profesional que me lleva mucho tiempo con la parte personal, yo tengo una familia bastante grande y un puñado de hijos, exactamente un puñado porque tengo 5, o sea que os imaginaréis que eso me lleva bastante tiempo. Pero lo que quiero decir es que a día de hoy no ando mirando demasiado, de hecho miro bastante poco lo que está haciendo la competencia. Pues a veces sí, en conversaciones informales o si me encuentro con algún compañero de industria, pues comentamos y tal. Pero no dedico excesivo tiempo a mirar las carteras de otros gestores, probablemente porque como nosotros ya estamos encontrando, llevamos mucho tiempo encontrando mucho valor, pues no necesitamos. Hombre, siempre echas una ojeadilla, ¿no? Cuando se publica o algo, pues un poco por encima y tal. No vamos a mentir en ese sentido. Pero desde Cobas no decir que no, vamos, mi impresión, no sé si algún compañero luego en casa lo hace, ¿no? Pero al menos la oficina y Paco, desde luego, no miramos en exceso otras carteras. Respecto a referentes, pues yo diría que, obviamente, Berkshire con Buffett y Charlie Munger, más que las inversiones propiamente que hayan hecho, la filosofía de inversión. Pues yo creo que ellos son un poco la guía, ¿no? El norte que todos los values seguimos y sus cartas a los accionistas son indispensables. Luego a mí, personalmente, siempre me ha gustado mucho, aunque ya cerró, entre comillas, o por así decirlo, cerró a nuevos clientes, Gotham, de Joel Greenblatt. A mí Joel Greenblatt, y cuando lo escucho hablar y algunas entrevistas, ya hace menos, ¿no? Pero siempre me ha parecido que tenía una clarividencia y una capacidad de sintetizar y simplificar la inversión y el proceso inversor muy buena, y me parece que lo que hizo con Gotham fue espectacular. Y luego Mohnish Pabrai,
la verdad es que le he seguido. No sigo mucho exactamente sus compras. Además, ahora se ha enfocado bastante en compañías indias, que probablemente le ha ido muy bien, porque la bolsa india ha pegado un tirón tremendo. Pero Mohnish Pabrai también ha sido uno que he seguido yo. Peter Lynch, más histórico, digamos. Mm, Templeton. Yo me he leído un par de libros de John Templeton, más en sí que las inversiones, su filosofía, su cuajo, ¿no? Su forma de hacer las cosas. Yo creo que hay cosas que aprender de Sir John Templeton y que no se suele mencionar mucho en el mundo del value, pero creo que es importante. Eh, no sé, me está dejando miles. Y por supuesto, Bestinver de antaño fue mi referencia y ya está. Y luego pues hay muchas otras gestoras a día de hoy en España que creo que tenemos que estar orgullosos que hacen las cosas bastante bien. Y bueno, he hecho un poco de repaso. Muy bien. Y ya antes de pasar a las tesis de inversión, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor? Mira, es una muy buena pregunta y que quizás tendría que rumiar durante más tiempo, pero te voy a dar la respuesta que me viene a mí y es em, la conjunción de paciencia y la diferencia, que antes lo he adelantado en cierto modo, la diferencia entre economía real y economía financiera. Creo que hay, y a mí me pasaba cuando yo empecé, una desconexión entre las finanzas, inclusive hablando en el contexto del value, ¿vale? Es decir, tú en tu ordenador en Madrid o en Barcelona, donde estés, cómodamente con tu Excel y mirándote tus PPTs y tus transcripts de resultados, eso está muy bien, ¿vale? Pero creo que con eso no se puede llegar a todo. Y o yo he aprendido mucho poniéndome el gorro de empresario de verdad, es decir, lo que haría un tío de un private equity o un industrial que se va a comprar el 100% de la compañía y, oye, cogiendo vuelos y yendo físicamente a ver las cosas. Y gracias a Dios, el trabajo en el que estoy me ha permitido hacer esto y con eso he aprendido un montón. Y a base de hacer eso, hay veces que no ves el resultado y muchas veces dices, joder, este viaje me lo podría haber ahorrado porque lo que me han contado me lo podría haber visto en la presentación y tal. Pero luego te vas dando cuenta que, oye, pues una conversación en los pasillos con el jefe de la división industrial que nunca aparece en ningún call. Y que, oye, a raíz de hablar con él te das cuenta de que determinado proceso, determinado producto tiene un potencial o tiene unos riesgos o que las cosas funcionan de una forma que tú no sabías que funcionaban de esa forma y jamás hubieses aprendido leyéndolo por tu cuenta. Esas conversaciones son muy útiles, oyendo físicamente hablar a ver las cosas, ir a una refinería, ir a ver un barco flotante, ir a ver una exposición de yates, porque como sabéis hay muchas compañías de yates italianas cotizando. Eh, no sé, ir a los sitios, ir a ver una planta de manufactura de partes de automoción, ir a probar los coches, los nuevos modelos de Renault que van a sacar y conducirlos y ver y compararlos con los BYD. Yo tuve oportunidad de hacer esto hace 3 años ya y poder conducir un BYD, poder conducir un Hyundai, poder conducir un Tesla y poder conducir un Renault. Oye, a mí no me ha pillado de sorpresa que BYD esté partiendo el mercado porque sus coches, la verdad es que no tienen nada que envidiar a los de Renault o a los de Volkswagen, pero cuestan un porcentaje sustancialmente menor. Pues obviamente, pues si tú eres capaz de hacer ese producto en masa a un precio más bajo, pues te vas a comer el mercado. Estas cosas son útiles, ¿no? Ir físicamente a ver los edificios, si estás hablando de real estate, a ver las naves, a ver un centro de datos, que yo creo que mucha gente no está en un centro de datos. Pues ir físicamente, oye, ¿qué es un centro de datos que ahora se está hablando tanto? Oye, pues hay oportunidad de ir a verlo. Vas, te lo explican, te dicen cómo funcionan las cosas, etcétera, etcétera. Eso es lo que a mí más me ha servido, tendría que decir, y en lo que más he aprendido. Y vuelvo otra vez al principio de la respuesta, que es la desconexión o cubrir esa desconexión entre lo puramente financiero, un modelo que no son más que unos numeritos, y la economía real. Y también te permite apreciar que las cosas en la economía real, generadoras de valor a largo plazo, llevan más tiempo del que se espera. Muchas veces a los mercados, el CFO o en un Capital Market Day o lo que sea, se vende, oye, pues le vamos a dar la vuelta a esto en 2 años, tal, vamos a hacer esto y esto y esto. Pero luego cuando te metes en materia y te dices, joder, esto es un proyecto que tiene que hacer una inversión en capital
de esto, que tienen que aplicar un nuevo sistema de software e integrarlo en la compañía, etcétera, etcétera. O sea, tienes que verlo físicamente y decir, esto va a llevar más tiempo de lo que sé. Y yo me he dado cuenta de que las tesis de inversión se realizan por norma general, cuando haces el análisis bien y tu trabajo, pero tardan más tiempo en realizarse de lo que inicialmente pensamos. O sea, tendemos a pecar en covas de pensar, oye, esto se va a producir en 3 años, se termina produciendo, pero tarda 5 o 6. Eso es un poco lo que he aprendido. Pues después de este repaso de la historia y filosofía de inversión, vamos a hablar de tesis de inversión, pero antes quiero hacer otro inciso, que lo acabo de comprobar. Lo del secreto del value investing está en la introducción del libro Security Analysis, sexta edición, que es de Seth Klarman, y si queréis lo tengo resumido, buscáis en Google el secreto de value investing y ahí está. Es un artículo que publiqué hace ya 11 años y medio, que se dice pronto. Y nada más, después de este pequeño inciso, este breve inciso, vamos a hablar de tesis de inversión y una empresa que hace tiempo que tenéis en cartera es Técnicas Reunidas, que de hecho allí estuvimos en el Capital Markets Day, hablando de visitar la empresa, hablar con los insiders, conocerla mejor. ¿Qué es lo que veis en la empresa? ¿Qué es lo que veis en Técnicas Reunidas? Y también, ¿qué ha cambiado? Porque estamos en una especie de, no sé si turnaround o cambio de ciclo, no sé cómo denominarlo en este caso. Además que viene muy bien enlazado con esto que decías de visitar en persona, pues ahí estábamos, en un helicóptero viendo las plataformas. Justo iba a decirlo Adrián y Paco, que qué buen recuerdo de ese viaje, porque además es un ejemplo muy bueno de lo que está diciendo, porque, joder, no sé vuestra impresión cuando estuvimos allí. Para mí, por ejemplo, fue el primer viaje en helicóptero, que me lo esperaba peor y no estuvo mal, a pesar del calor que hacía. No sé si lo recordáis, el calor que hacía en ese helicóptero. Pero fuera de eso, joder, pero te das cuenta de la complejidad de los proyectos que ejecutan estas compañías. Las compañías de ingeniería en el sector energético, ya hablamos de hidrocarburos, petroquímica, fertilizantes. O sea, claro, muchas veces la gente piensa, no, pues están haciendo una refinería y piensan que lo están haciendo ahí, como antaño, en Cartagena, en un sitio friendly, amistoso, ¿no? Con una autopista que te lleva hasta ahí. Oh, macho, es que cuando lo ves y vuelas en helicóptero están en una isla artificial en mitad de la nada, y cuando digo artificial es que literalmente la han hecho pues drenando el terreno porque hay muy poca profundidad y metiéndole tierra, llevándola en barcos. Dentro de esa isla hay un pequeño aeródromo que aterriza una avioneta que mete y saca a los empleados. Están viviendo en unas casetas en unas condiciones de 40 a 50 grados la mayor parte del año y te hacen ahí una planta de procesamiento de gas de 2.000 millones y se quedan tan panchos, se lo hacen en 36 meses. Y yo, por ejemplo, tengo un edificio enfrente de mi casa que lleva 2 años en construcción y todavía no ha terminado. O sea que, vamos, ya podrían aprender de ingeniería civil, a veces privada, de lo que tardan en hacer Técnicas Reunidas y sus competidores, algunas de estos bichos. Y luego lo que hacen es procesar gas. O sea, hay un punto también de peligrosidad, una válvula, puede haber un escape, puede haber una explosión. O sea, son temas complejos. Bueno, ha sido un pequeño lapsus, pero no sé si lo recordáis vosotros, pero yo me llevé esa impresión de la dificultad de hacer estas cosas, la verdad. Sí, o sea, es impresionante. Y la tesis es la misma que llevamos manteniendo con un pequeño factor adicional que es que ya se ha cumplido. Es decir, todo lo que nosotros pensábamos que tenía que pasar en esta compañía ha pasado, salvo 2 cosas, una de mayor importancia y una de menor importancia. La mayor importancia es que todavía no han restituido la remuneración al accionista, véase vía dividendos o esperemos, si la acción sigue deprimida, que lleguen a poder hacer recompra de acciones, pero bueno, eso ya veremos. Cuando Técnicas Reunidas históricamente ha sido una compañía que sistemáticamente había estado remunerando al accionista, y creo que es una de las cosas que la diferencian respecto a otros competidores, como por ejemplo la italiana Maire Tecnimont, de la que hemos sido accionistas mucho tiempo, que Maire quizás va un añito y medio adelantada respecto a lo mismo que le está pasando a Técnicas Reunidas, y ya después de los puntos de crisis pues ya restituyó el dividendo hace tiempo y está pagando a los accionistas. Y creo que Técnicas todavía no lo está haciendo y eso la está penalizando frente al mercado. Y el segundo factor es que se ha cumplido la tesis, pero no se ha visto reflejado todavía en el precio de la acción. Entonces, bueno, nosotros como inversores pacientes que estábamos diciendo, pues seguimos esperando. Y de forma muy
resumida, ¿qué se ha cumplido la tesis? Bueno, pues ha sido, en cierto modo, sí, un turnaround operativo, porque no solo técnicas, sino todos los competidores, porque nosotros hemos analizado todo el sector de forma pormenorizada y hemos sido accionistas en varios de ellos, inclusive en Petrofac hace tiempo que la vendimos, gracias a Dios, a tiempo, y es una compañía que ha caído, está prácticamente quebrada, pero en Maire Tecnimont, en Subsea 7, en Technip, en muchas de estas compañías, en Saipem, en la que seguimos siendo accionistas. Entonces, a nivel sector, el COVID pues pegó muy fuerte, porque tras la caída del precio del petróleo en el año 2015-2016, pues obviamente los clientes de estas compañías de ingeniería paralizan sus decisiones de inversión, que impacta directamente en los ingresos de las compañías de ingeniería, porque si no invierten tus clientes, pues no te van a dar proyectos a ti para hacer, ¿no? Entonces tus revenues, tus ingresos van a caer. Eso ocurre en 2016 hasta 2018. 2019-2020 empieza a haber una recuperación tímida y justo impacta el COVID. Y el COVID, bueno, pues hila muy bien con lo que estamos diciendo. Dada la complejidad de ejecución de estos proyectos, pues no quiero ni imaginármelo con COVID. Pues son proyectos en los que en el momento pico de ejecución del proyecto hay 10.000 trabajadores en la planta haciendo una refinería. Y 10.000 pues se dice pronto, ¿no? Pues 10.000 son muchas personas. Son muchas personas a las que muchas veces traen del sudeste asiático, porque la mano de obra especializada para hacer este tipo de cosas viene de allí. Hay que conseguirles visados. Pues en una situación de COVID pues no pueden interactuar ni dormir juntos más de X. Bueno, todo una complejidad enorme. Entonces el COVID da lugar a retrasos en los proyectos. Retraso en este sector y en muchos otros, pero en este especialmente, es sinónimo de sobrecoste, y a Técnicas Reunidas en concreto, pero como ya digo, a todos los competidores en general, y empiezan a producirse unos sobrecostes en sus proyectos. Esos sobrecostes impactan sobre los márgenes. Este es un sector en el que los márgenes son reducidos del 4, 5, 6%, de manera que cuando hay sobrecostes en proyectos muy grandes de muchos billones de euros, enseguida eso baja a tu bottom line y te come el margen y el flujo de caja, que es lo que le pasó a Técnicas Reunidas. Técnicas Reunidas además tuvo mala suerte, nosotros queremos considerarlo de esta forma, por dos temas. Una ejecución de garantías que le hizo un cliente financiero cuando una de las plantas que tenía en Reino Unido estaba terminada al 99,5%, pues ese cliente decidió, que es una cosa inédita, porque no se había producido, o yo no tenía constancia de que nunca hubiese pasado esto, al menos durante los últimos 10, 15 años, pues decide ejecutar garantías aunque la planta ya está prácticamente a punto de empezar a funcionar. ¿Por qué? Por un retraso derivado del COVID, cuando cualquier otro cliente, y es lo que hicieron la mayor parte de los clientes, se sentaban a la mesa y decían, oye, pues ¿cómo podemos compensar este retraso? Y llegaban a un acuerdo razonable, porque obviamente se entendía que el COVID no había sido culpa de Técnicas Reunidas, faltaría más. Pues este otro cliente financiero, un poco aguililla, decidió ejecutar las garantías amparándose en esa situación, que creo que, si no me equivoco, ahora están en arbitraje por ello, ¿no? Pero al ejecutar garantías, que todos sus proyectos llevan unas garantías de un conglomerado bancario, ese conglomerado bancario luego va a por tu cuenta por tu balance, vamos, y entonces te coge ese dinero a ti. Y se produce una salida de caja de la compañía. Y a eso se juntó, la gota que colmó el vaso fue un empeoramiento sustancial, en el que no me voy a meter las razones, de las relaciones diplomáticas entre España y Argelia, que ocurrió hace un par de años, digamos, que dio lugar a que, sorprendentemente, Argelia, una planta de Técnicas Reunidas que ya estaba operando, o sea que es incluso más grave que el primer caso que he contado, también ejecutasen garantías por 70 millones de euros aproximadamente. Entonces, entre las dos se combinó una salida en torno a 150 millones de euros que descapitalizó la compañía, y Técnicas Reunidas no tuvo otra opción que hacer una ampliación de capital. Ese es el pasado desde la ampliación de capital, que le hizo en torno a 6 euros por acción, pues ahora la compañía está en torno a los 11, y creemos que tiene mucho mayor recorrido. Por tocarlo muy brevemente, porque sé que me estoy extendiendo un poco en la tesis, pero la situación de balance está totalmente saneada. La compañía ya no tiene deudas, sino que se encuentra en una situación de caja neta. En lo que se refiere al capital, en términos puramente contables, ha recuperado los niveles que tenía previos al COVID, que son los que dan seguridad a sus clientes para pedirles proyectos. Los proyectos antiguos que daban pérdidas porque estaban con retrasos han sido renegociados, se están terminando y ya no dan pérdidas, ya no suponen un lastre para la cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía. Relacionado con esto,
los márgenes han mejorado notablemente, ya se encuentran en el 4% y subiendo. Al mismo tiempo, la compañía ha ganado muchos proyectos nuevos con buenos márgenes y buenas contingencias, por tanto, un riesgo más reducido. Ha aprendido del pasado sus errores y ha reducido el riesgo medio en su cartera de pedidos. Tiene su cartera de pedidos en máximos históricos, porque ahora mismo, pues después de en el sector se han dado cuenta que tienen que invertir para desarrollar nuevas infraestructuras y ha habido muchísimos pedidos y Técnicas ha ganado muchos de ellos. Y la compañía ya está generando flujo de caja y creemos que el año que viene va a generar un flujo de caja importante, con lo cual va a poder repagar a la SEPI, que le hizo un préstamo en los momentos malos, y ponerse a remunerar al accionista, que sería el último hito que nosotros esperamos de Técnicas Reunidas en el corto plazo, definido como los siguientes 12 y 18 meses. Entonces, todo esto es positivo, se ha cumplido, que nosotros ahora se dice muy fácil, pero nosotros ya vamos diciéndolo años y efectivamente ha resultado positivamente, y ahora simplemente el mercado tiene que darse cuenta de la situación y recogerla a la acción, que creemos que ocurrirá antes o después, y lo que sí que estamos bastante convencidos o tenemos una sospecha es que se va a producir de forma rápida, como ocurrió con Maire Tecnimont, porque la experiencia ya nos dice que cuando se revalorizan o hay un re-rating de estas compañías de ingeniería, se produce en un periodo de tiempo corto. Hay de repente como un clic en el mercado y pues de repente Técnicas te pasa de 11 o 12 a 18 relativamente rápido. Y esa es la tesis de Técnicas. Y el problema es que no sabes cuándo te va a pasar. Que podría haber pasado, puede pasar el mes que viene o puede pasar dentro de 2 años. Aquí la clave, una vez más, es la paciencia. Aunque bueno, con los catalizadores que están llegando, yo creo que no tardará mucho. Aquí mi duda que tengo es en la expansión de márgenes. ¿Hasta qué punto serán capaces de conseguirlo? Por ejemplo, hablaban del impacto que puede tener la inteligencia artificial a nivel operativo, que estoy totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que eso suele ser, digamos que la competencia también tiene acceso a esa misma tecnología y es algo circunstancial. Es como cuando en Walmart implementaron los códigos de barras y los cajeros automáticos. O sea, puedes tener cierto margen, pero luego al final hasta la tienda de barrio ya tiene su código de barras y cajero. Pero por lo demás, la verdad es que va todo perfectamente. No sé si tienes alguna opinión con relación a los márgenes, si estás de acuerdo con lo que comentan, sí, si se quedan cortos, ¿cómo lo ves? Yo creo que están siendo muy conservadores precisamente por los golpes que se han llevado en el pasado. Creo que esta Técnicas Reunidas, al menos en el medio plazo, es una compañía más de un 5% de margen de EBIT que del 4% que están diciendo. Pero creo que no quieren ser excesivamente agresivos. Esa es un poco mi perspectiva. ¿Más del 5%? Bueno, ya veremos. No veo por qué no. Por una cosa estructural que está pasando. Este es un negocio en la ingeniería de grandes infraestructuras energéticas, petróleo y gas, es un negocio de márgenes de entre el 4 y el 6% si lo haces muy bien, como Technip o Maire Tecnimont, etc. Pero más de eso no es. Y lo sabemos pues porque hemos visto muchos competidores y hemos visto muchas cuentas de pérdidas y ganancias durante los últimos 20 años. Es un poco lo que hay. Ahora bien, las compañías más tipo americanas como Worley, KBR, que son más puras ingenierías que no hacen la ejecución del proyecto, sino que básicamente contratan horas de ingeniería, horas de hombre ingeniería, estas tienen márgenes más altos. Porque estas horas de ingeniería estás entrando ya a un negocio tipo consultoría, diríamos, y hablamos de márgenes por encima del 20%. Todavía es una parte pequeña del negocio, pero lo que sí que estoy viendo es que tanto Técnicas como Maire Tecnimont, como Technip y otras están haciendo un viraje hacia este modelo de negocio. Y la parte histórica de ejecución y construcción del proyecto le están empezando a coger el testigo los indios y los chinos. Y es natural si lo analizas, dices, pues lo que es menos valor añadido y más arriesgado, lo terminan cogiendo los nuevos entrantes que pueden hacerlo y poco a poco van aprendiendo, y lo que es más valor añadido, que es la hora de un ingeniero muy cualificado, con 20 años de experiencia,
en Madrid, en Milán o donde sea, pues eso lo hace la gente que tiene esa capacidad y que tiene ese track record. Entonces, lo que veo es que, y es lo que dijeron en su día del inversor, cada vez van a tener un porcentaje de ingresos y de márgenes que venga más de este negocio, que es totalmente asset light, implica meter menos capital en el proyecto, implica menos riesgo y tiene márgenes más altos. Es de un volumen mucho menor, es decir, pues igual te dan un proyecto de 50 millones de euros de ingeniería y de concepto de ingeniería en vez de un proyecto de 1.000 millones. Pero cuando sumas muchos de estos pequeñitos, al final el mix de margen te acaba subiendo. Y eso es lo que yo veo en Técnicas Reunidas, que con el paso del tiempo va a ir pasando. Que además ellos, como han hecho un consorcio con Sinopec, con la China, en el que ya han ganado 5 proyectos en conjunto, creo que funciona muy bien, porque van a los proyectos de construcción grandes, van en consorcio, la parte de construcción se la externalizan a Sinopec, que es el otro socio, que se hace cargo del riesgo de construcción, y la parte más de valor añadido de diseño conceptual, ingeniería y compras de equipos complejos la hace Técnicas Reunidas. Entonces, en mi opinión, lo que he dicho, están siendo un poco conservadores y con una visión más a medio y largo plazo creo que deberían conseguir márgenes más altos conforme vayan virando más hacia este tipo de modelo de negocio. Es lo que decían de pasar de EPC, Engineering, Procurement and Construction, que son las siglas, a EPCM, que sigue siendo Engineering, Ingeniería, Procurement, que sería la obtención, por decirlo de algún modo, o abastecimiento, compras, eso es el Procurement, y pasar de C a CM, que sería Construction Management, o sea, gestionar la construcción con, como comentas, principalmente con su socio preferencial chino, Sinopec, que parece que están trabajando bien juntos. Y aquí uno de los riesgos que creo que puede haber a más largo plazo es que Sinopec ahora empiece, claro, con lo que tiene poco valor añadido, pero en el futuro diga, pues poco a poco vaya haciendo también lo que hace Técnicas Reunidas, ofreciendo todo y ofreciendo la parte de ingeniería, que al final los chinos son muy listos para estas cosas. Pero bueno, yo creo que eso sería muy a más largo plazo. No sabría decir a cuánto, pero a corto plazo lo veo más complicado. No sé cómo ves esto como posible riesgo, ya como última pregunta sobre Técnicas Reunidas. Sí, creo que es bastante sensato lo que estás diciendo, Paco. No veo una razón a largo plazo por la que eventualmente los chinos o los indios no puedan hacer lo mismo. Claro, hay que definirse largo plazo. Hombre, si a los europeos occidentales les ha costado 30 años, 40 años tener estas posiciones y estos track records de ejecución de proyectos, porque al final es lo que te permite a ti ir a la puja por un proyecto nuevo de petroquímica en Arabia, ¿no? Pues que ya has hecho X de esos que han salido bien y que tienes la capacidad. Entonces eso es una barrera de entrada a medio plazo, es decir, con una visión de aquí a 10 años. Mirando a 20 años vista, no veo una razón estructural por la que los chinos y los indios no puedan aprender, ir ganando referencias poco a poco y terminar haciendo lo mismo. Entonces sí, con una visión a largo plazo, para mí ese es quizás el riesgo estructural. Como técnica se está cotizando a 5 veces beneficios, pues lo que vaya a pasar a 15, 20 años no es que no nos importe, pero lo vemos menos relevante. Y que no quiere decir que Técnicas no pueda seguir ganando contratos, pero bueno, tendrá un competidor más. Al final sería un oligopolio con algún player más, digamos, ¿no? Sí, ¿sabes lo que va a pasar? Al final, y esto es de charla de café, o sea, esto es una cosa mía, que se va a llevar el gato al agua, hablando mal y pronto, la nación o la región que tenga más chavales jóvenes estudiando ingeniería de minas, ingeniería energética y luego poniéndose a trabajar en estas compañías. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues que con todo el tema del ESG y la transición energética hay una escasez estructural de ingenieros nuevos, jóvenes, que puedan aprender el oficio en Occidente. Y esto nos lo dicen todos, nos lo dicen los italianos, los franceses, los ingleses, los americanos. Dicen, no, es que los chicos jóvenes ya no quieren estudiar esto. Entonces, claro, si los chinos y los indios sí están estudiándolo, pues dentro de 20 años habrá una masa crítica
de ingenieros de esas nacionalidades que te puedan hacer una planta petroquímica o que te puedan hacer una planta de tratamiento de gas o una planta licuefactora de gas para exportación de gas. Si en Occidente decimos que todo el sistema de combustibles fósiles y toda la economía que tenemos basada en el sistema no funciona y es caduca y dentro de 5 años no va a existir, que es un poco el mindset que se ha impuesto en Occidente, desde mi perspectiva, desde la de Cobas, totalmente equivocado, pero bueno, es un tiro en el pie más que estamos haciendo en Occidente. Claro, pues dentro de 20 años no va a haber ingenieros porque los que ahora tienen 40 o 50 van a estar jubilados. Y entonces, si no sale un reemplazo de las universidades para estudiar esto, Técnicas Reunidas no va a tener ingenieros para poder hacer los proyectos. Entonces, ¿qué va a ser Técnicas Reunidas dentro de 15 años? Pues podrá ser una especie de Técnicas Reunidas que se llame Técnicas Reunidas por motivos históricos, pero que el 90% de sus empleados sean indios y estén en Mumbai. Entonces ya no va a ser técnicas y la base de ingenieros que tiene en Madrid desaparezca. O eso, o te habrá comprado un indio o un chino. Eso es un poco la dinámica que yo estoy viendo, que todavía se puede revertir, pero que a día de hoy no estamos viendo evidencias de que esté cambiando la mentalidad en Occidente. Muy Pues buena nada, entonces, reflexión final. si se cumple lo que tú dices, pues nada, será todo de los chinos. Porque allí la cantidad de gente que sigue estudiando tema de minas y energía es una barbaridad. O sea, yo he visto una estadística reciente que no sé si era que China publica como el 80% de los papers mundiales ahora mismo en el ámbito de la geología e ingeniería de minas o algo así. Sí, sí, está claro. Si es que al final, bueno, tampoco vamos a meter en temas de geopolítica y sociales, pero lo que estamos haciendo en Occidente es muy claro, ¿no? Y obviamente, pues ahí están los datos de la productividad y todo lo demás. Al final, pues podremos competir o no podemos competir. Por el momento nos están comiendo la tostada, eso está claro. Y después de esta empresa, otra relativamente cercana, también muy centrada en temas de infraestructura, pero no de ingeniería pura, que es Golar, que ya se habló aquí de ella, pero hace muchísimo tiempo con Gabriel. ¿Qué ha pasado? Porque ha cambiado bastante, ha conseguido nuevos contratos. ¿Cuál es la situación de Golar? Que además era, dijiste, vuestra mayor posición. Sí, Golar es nuestra mayor posición. A comienzos de año también lo era, con una posición, dependiendo del fondo, pero entre el 7 y el 8%. O sea, una posición muy relevante. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que la tesis de inversión que teníamos también se ha cumplido, que ha sido una noticia muy positiva, o se está cumpliendo, digamos, ¿no? A principios de año estaba cotizando en torno a los 22, 23 dólares por acción, ahora están por encima de los 43, casi llegando a los 44, o sea que prácticamente ha doblado. Nosotros la teníamos comprada históricamente a coste medio de adquisición 14 dólares, o sea que para nosotros ha sido un por 3 y ha sido uno de los principales contribuidores a los retornos que hemos tenido este año, ¿no? Y bueno, pues Golar, de modo muy sintético, porque si no me extendería demasiado, es la compañía líder en el mundo de barcos de licuefacción de gas flotantes, de gas natural licuado. Entonces tiene la infraestructura para meterle gas en forma gaseosa, licuefactarlo a menos 160 grados y luego eso poder exportarlo. Ya sabemos que el gas o bien se exporta mediante un gasoducto, pero estos son muy caros y muy complejos de construir, especialmente si hay un mar entre medias, con lo cual los gasoductos suelen estar en tierra. Y si tienes que cambiar o transportar, mejor dicho, el gas de continente a continente, pues tienes que hacerlo por barco, por los famosos los barcos de transporte de gas natural licuado. Con la casuística o la situación, una vez más, la geopolítica y la configuración, ¿no?, geológica del mundo es la que es, que el gas se produce no en los mismos sitios donde se demanda. Es decir, al final hay exceso de producción de gas en el Golfo Pérsico, ahora en Argentina con Vaca Muerta y en Estados Unidos con el shale, y hay déficit de gas y por tanto más demanda en Europa y en Asia, que son lugares que están separados por el océano. Entonces, pues no te queda otra que transportarlo mediante barcos. Entonces, bueno, Golar hace mucho tiempo que ha estado desarrollando una solución tecnológica para tener barcos flotantes que serían como plantas de licuefacción, pero flotantes en el mar, para conseguir
licuefactar el gas, que puede proceder o bien de un yacimiento marítimo o bien terrestre, como por ejemplo lo que están ahora haciendo en Argentina, que es que Vaca Muerta, que es un yacimiento terrestre, lo que va a hacer es transportar el gas desde Vaca Muerta hasta Río Negro, la bahía de Río Negro en Argentina, y ahí en vez de haber una planta onshore, es decir, en tierra, va a haber una serie de barcos flotando muy cerquita de la tierra que van a recibir el gas, lo van a licuefactar y por tanto ya se les va a poder acercar un barco de transporte y lo va a poder transportar a donde se demande ese gas, ya sea pues a Europa, Asia o donde sea, ¿no? Entonces, Golar son los líderes en estas infraestructuras. Todavía es un sector muy nicho, hay 8 infraestructuras en el mundo, de las cuales 2 pertenecen, de hecho hay 7, 2 pertenecen a Golar y una tercera la está construyendo Golar, con lo cual tiene una cuota de mercado bastante razonable. Y ellos son los únicos que ofrecen la construcción bajo su propio riesgo, utilizando su balance, y luego la operación, pero ellos se quedan o siguen siendo los propietarios del activo. Porque la mayor parte de los otros activos que he mencionado, de la totalidad de 7, son proyectos llave en mano que le piden a un astillero, por ejemplo, Samsung en Corea, le dicen, oye, hazme un barco flotante un barco de gas natural licuado, de licuefacción. Entonces Samsung te lo hace, te cobra 2.000 o 3.000 millones, te lo da con un lazo, hablando mal y pronto, ¿se lo da a quién? Pues a una compañía de petróleo que lo va a monetizar. Se lo da a Shell o se lo da a Eni. Y entonces ellos lo que hacen es ya transportarlo y operarlo. Pero son modelos de negocios distintos, porque uno lo pido por encargo y luego lo opero yo y es mío y está en mi balance, y otro es, se lo pido a Golar, pero Golar lo fabrica con su propio dinero, porque el otro lo fabrico yo con mi propio dinero que voy pagando mediante hitos al astillero. En el modelo de Golar, Golar lo fabrica, corre los riesgos, lo tiene en su propio balance y te lo opera. O sea, que te da un servicio totalmente integrado, por así decirlo. Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo malo es que muchas de las compañías de petróleo, como tienen balances muy importantes, pues dicen, oye, ¿para qué se lo voy a pedir a Golar? Lo hago yo con un astillero y lo opero yo. Pero tiene lo bueno que hay muchas otras empresas de exploración y producción o propietarias de yacimientos de gas que no tienen el balance y no quieren correr el riesgo de desarrollar una de estas infraestructuras que lleva 3 o 4 años, son bastante complejas, y luego operarla. Porque el track record que tiene Golar, esto es importante decirlo, es inigualable. Es decir, nadie tiene el mismo track record porque ellos fueron los pioneros y por tanto son los que más barcos tienen y los que más tiempo llevan operando estos barcos. Y estamos hablando una vez más de unas operaciones bastante complejas y sensibles. Es decir, estás manejando gas, estás procesando gas, que es, como ya sabemos, extremadamente volátil e inflamable, y cualquier cosa que salga más significa una explosión y, por tanto, bueno, pues ya nos imaginamos las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, que te venga alguien que te diga, oye, yo te lo hago, yo te lo construyo, yo me aseguro de que esté bien construido y luego yo te lo opero, y si sale algo mal es mi riesgo y es por cuenta y riesgo mío, bueno, pues eso le da mucha confianza a muchos clientes. Entonces, Golar tiene 2 activos, uno que lleva produciendo en Camerún desde el año 2018, que es el pionero, como ya digo, de gas natural licuado en el mundo, que ahora ha sido recontratado porque vence su contrato en el año 2026 y ha sido recontratado por un conglomerado de compañías en Argentina para monetizar el gas de Vaca Muerta y exportarlo. Entonces, al principio de año no se sabía si una vez venciese el contrato 2026 dónde iba a ir ese barco. Entonces, uno de los ticks en la caja, ticks in the box, dicen los anglosajones, ha sido que ese barco ya se ha recontratado con otro proyecto de otros 15, 20 años en Argentina a unas condiciones económicas muy buenas que mejoran las que tiene actualmente. Entonces, una incertidumbre menos. Luego, durante todo este año se ha avanzado mucho en otro de los barcos que van a poner en Mauritania y Senegal con BP y Cosmos, que son sus clientes, y que ya está prácticamente operativo. Al principios de año siempre hay más incertidumbre porque todavía el barco no estaba on-site, que se llama, no estaba en el sitio donde tiene que producir, tenían que terminarlo, tenían que llevarlo, tenían que conectarlo. Hay incertidumbres que al mercado no le gustan, ahora todas esas incertidumbres se han disipado y el barco ya está prácticamente produciendo. Entonces, lo que ha pasado es que la compañía ha ejecutado su plan estratégico y su plan operativo durante el año y ha liberado muchas incertidumbres. Y, al mismo tiempo, han aprobado la decisión de inversión de un nuevo barco para que entre en 2027 a producir, que ya están construyendo en un astillero en China. Y también se ha producido como noticia positiva este año que
hay una probabilidad alta de que este barco se contrate y por tanto ya tenga un contrato para el año 2027 y se anuncie en el corto plazo. Este barco se podría contratar o bien también en Argentina o en África o en el Mediterráneo. Hay bastantes posibilidades y por tanto eso que significaría que a comienzos de año Golar era una compañía con un barco produciendo, otro en proceso en construcción y una incógnita de si van a aceptar hacer otro barco o no, y a finales de año tiene 2 barcos prácticamente produciendo con contratos a 15 años, 15-20 años, que le dan mucha estabilidad y además buenos contratos con contrapartes sólidas, y otro barco que ya se está construyendo y que probablemente tenga otro contrato en el corto plazo. Es decir, que ha pasado de 1 a 3. Entonces, ¿esto qué significa? Que ha pasado de un EBITDA que tenía a principios de año de 200 y pico millones, dejando fuera derivados y exposición al petróleo y gas, porque tiene parte de, bueno, un poco de ingeniería financiera en una cosa, en parte del gas que vende, tiene exposición al precio de la materia prima, se sube por encima de un precio, pero ha pasado como de 200 millones a, en el año 2027, cuando tenga este tercer barco, tener 1.000 millones de EBITDA. O sea, ha multiplicado prácticamente el EBITDA que va a tener de aquí a 2 años por 5, por 4, por 5. Entonces, claro, eso inevitablemente se ha visto reflejado en el precio de la acción y la acción prácticamente ha doblado. Y además, como ocurre muchas veces con estas cosas, pues cuando empieza a haber un momentum y las cosas empiezan a funcionar bien, ahora se está hablando de un cuarto barco. ¿Por qué? Pues porque en Argentina hay mucho gas, otros clientes que estaban un poco remoloneando y no querían aceptar un contrato con Golar han visto que Argentina se ha movilizado y va a coger 1 o 2 barcos de Golar, ya veremos, y entonces han dicho, uy, igual nos quedamos nosotros sin barco. Y entonces ahora todo se está moviendo bastante el sector y no sería alocado pensar que Golar pueda meterse con un cuarto barco, que ya le llevaría a 1.500 millones de EBITDA durante el año que viene o durante los siguientes 18 meses. 1.500 millones de EBITDA en una compañía que son 4.500 millones de capitalización bursátil. Y con un enterprise value de, digamos, 4.000, tiene como 500 millones de 5.000 millones. Bueno, pues estaría entonces a 3 veces y pico EV/EBITDA, cuando las compañías de infraestructura normalmente están entre 8 y 12 veces, digamos 10 veces de media EV/EBITDA. Pues obviamente, a pesar de que ha subido mucho la acción, todavía sigue estando barata si es que consiguen culminar los proyectos empresariales que quieren culminar. Pero bueno, nosotros tenemos confianza porque hay bastante alineación en el equipo directivo y hay mucho momentum a día de hoy en el tema del gas natural licuado y creemos que pueden conseguirlo. Entonces hemos estado reduciendo el peso, obviamente, como siempre ocurre cuando una compañía pues, que nos pesa el 8 o nos pesa el 7, pues dobla, pues inevitablemente, y también por razones regulatorias, porque no podemos pasar del 10 durante determinado tiempo, tenemos que reducir el peso, pero todavía sigue siendo un peso relevante en la cartera. Esa es la tesis de Golar, de forma sintetizada. Adrián, ¿quieres comentar algo más de Golar o pasamos a la siguiente? No, podemos pasar a la siguiente. Venga. Que ahora pues sí que cambiamos de sector. Sí, ahora sí que cambiamos de sector. Que de hecho, Juan, antes hablabas de Peter Lynch, el libro Un paso por delante Wall Street, que comentaba que uno de sus errores de omisión es no haber aprovechado la ola que tuvo en su época, en los años finales de los 70 o 80, creo que fue hasta el 90 y... ¿Cuándo cerró Peter Lynch el fondo? El 90 y pico, el 99 o así. Ahora no recuerdo. Me viene a la cabeza 98, pero no puede te puedo ser, confirmar. Pero bueno, hubo ahí una... Estuvo 13 años, sí, me suena en el 98, del 80, sí, del 85 así al 98 me suena, pero no te lo aproximadamente. Puedo decir. Y algo que comenta es que no cogió toda la ola de las gestoras de fondos que hubo en esa época, que parece que a día de hoy es un sector que lo está pasando mal, pues sobre todo la gestión activa con relación a la gestión pasiva. Y nos vas a comentar una tesis de una gestora, Affiliate Managers Group, que yo la verdad es que no la conocía. Pues sí, Affiliated es una compañía muy interesante porque bueno, es una compañía de 5.500 millones de capitalización bursátil y
su modelo de negocio es el siguiente. Por simplificarlo, es como si fuese una boutique de money. Es decir, ellos, históricamente y a día de hoy también, lo que hacen es comprar participaciones, a veces mayoritarias, a veces minoritarias, en gestoras. Entonces, por ejemplo, son los principales dueños de una que todos conoceremos, que nos viene a la cabeza, que es Tweedy Brownie, que es una de las principales gestoras value de Estados Unidos. También son los principales dueños de Jackman, y bueno, de muchas otras compañías. Tienen como 35 participadas. Entonces, al final es un negocio totalmente asset light, cero capital, tiene unas oficinas y 200 empleados que lo que se dedican es a adquirir participaciones en gestoras. Como si dijésemos que hay un individuo en España que se dedica a tener pues un 30% de Cobas, un 20% de Bestinver, un 40% de otro competidor, y entonces tiene como un holding de compañías. ¿Qué es lo que ocurre? Que el negocio de gestión de activos es muy lucrativo, como yo creo que todos los que nos escuchan ya saben. ¿Por qué? Porque es totalmente asset light y porque el retorno sobre el capital empleado es del 100% o superior al 100% por naturaleza en este negocio. Los negocios financieros en general, pero hay negocios financieros muy regulados, como el bancario, y además muy opacos, y hay negocios financieros menos regulados, como por ejemplo el de la gestión de activos. Entonces, pues la gestión de activos simplemente es un capital humano que recibe dinero de terceros y tiene que invertirlo, y si lo hace bien, pues genera un retorno, y en el ínterim cobra una comisión de gestión y pues fuera de pagar las oficinas, el software y sueldos y salarios, va todo a bottom line, con lo cual la generación de flujo de caja es enorme. Al final la gestión de activos es una máquina de generar dinero, especialmente si lo consigues hacer bien. Se produce una barrera de entrada clara si consigues tener el track record adecuado y ya tienes un nombre. Pues si eres un private equity con nombre como Apollo, KKR, o eres una gestora como Tweedy Brownie, pues ya se produce un switching cost, un stickiness de tus clientes que pues quieren mantener el dinero contigo, y aunque haya periodos en los que lo haces un poco mal, pues aún así no retiran el dinero. Y luego tiene una escalabilidad brutal. Es decir, que al final tu cuenta de pérdidas y ganancias y tus gastos operativos, pues tú tienes que tener un nivel de activos bajo gestión determinado para cubrir ese break-even, y todo lo que esté por encima de ese nivel de activos gestionados baja al bottom line. Con lo cual, imaginemos que tú estás gestionando 100 millones, pues esos 100 millones te permiten tener una estructura de gastos, ¿vale? Una cuenta de pérdidas y ganancias con, me lo invento, 100 millones, pues te pueden permitir tener 1 millón de gastos. Pero si empiezas a tener de repente ese 1 millón de gastos, son los que son. Al final, pues no se te va a encarecer proporcionalmente las oficinas o el software o el sueldo de la secretaria. Entonces, si tú pasas de 100 millones a 300, el delta entre 100 y 300 multiplicado por la comisión de gestión, que son tus ingresos, eso baja prácticamente al bottom line y por tanto es remuneración para el accionista. Bueno, pues ese es el modelo de negocio, que es muy escalable y tiene unas barreras de entrada muy claras, que también se me ha olvidado mencionar, pero las barreras de entrada en España es más fácil traspasar de fondo a fondo porque no tienes un impacto fiscal, pero en Estados Unidos, por ejemplo, cada vez que produces un traspaso entre fondos tienes que pasar por Hacienda y pagar al fisco, con lo cual hay un incentivo grande a no estar moviendo excesivamente el dinero de sitio a sitio. Luego siempre hay ingeniería un poco fiscal y se puede hacer, pero bueno, que según la jurisdicción en la que te encuentres, no es bueno realizar las posiciones y moverlo de un fondo a otro porque puedes tener que pagar plusvalías. Entonces, todo eso junto hace que sea un negocio fantástico. Y entonces, ¿qué es lo que hace AMG ya volviendo? Pues se ha dedicado históricamente a tener una cartera de inversiones en gestoras no cotizadas. Entonces, bueno, pues si tienes un 40% de Tweedy Brownie, pues el 40% del flujo de caja que genera Tweedy Brownie, pues va para ti. Con un factor añadido más, que es que muchos de estos contratos históricos tienen un contrato un poco concreto, que es que tienen un porcentaje de los ingresos, de manera que están aislados en cierto modo del apalancamiento operativo. De manera que si los ingresos bajan, a ti te baja obviamente lo que recibes, pero te baja mucho menos que si tuvieses un porcentaje del net income, porque obviamente si te bajan los ingresos pero los gastos
permanecen iguales o suben, eso cae mucho más que proporcionalmente. No obstante, si tienes un contrato que te da derecho a percibir un porcentaje de los ingresos y no del net income, eso es muy positivo, porque aunque bajen los ingresos, no pasas por la parte de los gastos. Entonces, tienen varios contratos, obviamente esto no lo desglosan y no lo especifican, pero estudiando la compañía históricamente y lo que han estado diciendo, se sabe que varios de los contratos históricos que tienen esta configuración, lo cual es muy lucrativo y una rara avis porque no es, vamos, yo no lo he encontrado en ninguna otra compañía. Entonces, bueno, en esencia es un negocio que genera, yo creo que de forma normalizada, que hay que normalizar porque obviamente la gestión de activos depende de los mercados, de cuánto suban y bajen los mercados y por tanto tiene cierta oscilación, pero yo creo que sin ser muy agresivos, este negocio genera entre 650 y 700 millones de flujo de caja limpio al año cuando tiene 5.500 millones de capitalización bursátil. O sea que está a PER 7, digamos, ¿vale? 7,5. Que nos parece para un negocio de esta calidad un price to free cash flow excesivamente bajo. Y entonces ellos, ¿qué han estado haciendo? Porque se junta, y aquí hilo con los criterios que decíamos al principio, ¿no? Buen negocio, situación de balance saneada. Solo deciros que esta compañía ha emitido bonos a 50 años a un coste del 4% en el momento que los tipos de interés estaban bajos. O sea, una compañía que se financia 50 años al 4%, pues no sé cómo decir, o sea, el nivel de riesgo estructural de balance, o sea, los maturities que tiene esta compañía son a 20 años, 15 años, o sea, es brutal, es brutal. Generadora de flujo de caja, año sí, año también, ¿vale? Aunque baje el ciclo, o sea, tiene que bajarte los activos bajo gestión una barbaridad para que esta compañía empiece a perder dinero. De hecho, a lo largo de todo el ciclo nunca ha generado flujo de caja negativo durante los últimos 20 años que tengo yo analizado. Y bueno, cotizando a 7,5 veces. ¿Y qué es lo que se han dedicado a hacer? Pues como el mercado no les daba la razón en el precio y creían que estaba muy alejado de lo que ellos consideran que es el valor subyacente del negocio, se han dedicado a recomprar acciones. Y entonces, en el año 2017 tenían 59 millones de acciones y calculamos que el año que viene van a tener 28 millones de acciones. O sea que han recomprado prácticamente el 50% de las acciones a precios bastante atractivos. Con lo cual, dices, bueno, ¿cuándo me va a dar la razón el mercado en esta compañía? Bueno, todo hay que decir que en esta compañía nosotros la tenemos comprada a 40 porque aprovechamos para invertir durante el momento malo del COVID y está casi a 190. O sea, que nos ha ido bien, pero todavía pensamos que es un doble. ¿Y nos importa cuándo se produzca esto? No nos importa mucho porque simplemente por el paso del tiempo, bueno, lo que lleva de año ha pasado de 150 a 190, o sea que no lo ha hecho del todo mal, ¿vale? Pero solo con el paso del tiempo, como lo que se dedican a hacer es recomprar acciones, remunerar al accionista mediante recompra de acciones y invertir en otras gestoras nuevas, porque básicamente, como os he dicho, es una boutique de money, entonces con esos 700 millones que generan al año de flujo de caja, ¿qué hacen? Compran sus propias acciones y compran participaciones en nuevas gestoras. Ahora, los últimos 3-4 años se han estado enfocando más en comprar participaciones en gestoras de private equity. ¿Por qué? Pues por lo que estamos diciendo de un poco el ataque que se está produciendo de la gestión pasiva a la gestión activa, que está haciendo que bajen las comisiones de gestión medias en la gestión activa, pues ellos han hecho un viraje, están yendo más a la gestión de private equity, entonces tienen como un 50% de los activos gestionados en value, en gestoras value, y otro 50% en gestoras de private equity. Es una simplificación, ¿vale? Pero básicamente lo tienen así. Entonces, las gestoras de private equity lo que te permiten es tener dinero bloqueado durante más tiempo, porque ya sabemos que cuando metes en un fondo de private equity, pues no puedes sacar el dinero solo bajo determinados eventos. Entonces estás como con el fondo bloqueado durante 10 años cobrando una comisión de gestión razonablemente elevada y ahí no se está produciendo la erosión de las comisiones que está empujando la gestión pasiva. Entonces, bueno, han hecho ese viraje y, como ya digo, con el dinero que generan se dedican a comprar más compañías, con lo cual aumentar cada vez más sus activos bajo gestión, sus ingresos y su flujo de caja y al mismo tiempo a recomprar sus propias acciones. Con lo cual, si analizáis y veis la gráfica del free cash flow por acción y cómo ha evolucionado durante los últimos 10 años,
es brutal. Es brutal. Porque claro, si tú te dedicas a comprar acciones, cancelarlas, pero sigues generando cada vez más flujo de caja porque vas haciendo adquisiciones inorgánicas, pues su flujo de caja por acción cada vez es más alto. Y por tanto es un compounder. O sea, esta compañía, ¿cuándo va a reflejar el precio de la acción? No lo sé. Lo que yo sí sé es que el valor por acción no hace más que subir. No hace más que subir. Entonces yo la tenía valorada en un momento, hace unos años, a 200 y pico, que ya prácticamente ha tocado ese nivel, con lo cual si hubiese sido estático ya tendríamos que haberla vendido en su totalidad, pero ahora pensamos que vale más de 300 y pico. ¿Por qué? Porque simplemente por el hecho de seguir recomprándose a sí misma y aumentando el flujo de caja mediante M&A. Y esa es AMG. Muy buen resumen. O sea, me iban surgiendo dudas y tú ya la ibas respondiendo, así que no tengo nada más que comentar. Sobre todo aquí la clave es la gestión del capital, porque saber que cuando esté barata una empresa recompra y con fuerza, la verdad es que da una tranquilidad impresionante. Eso la verdad es que me encanta. También pocas empresas pueden hacerlo porque muchas veces en malos tiempos justo no disponen del capital, y otras que sí lo pueden hacer no lo hacen, y eso duele mucho. Pero ver que lo están haciendo, la verdad es que da mucha tranquilidad y felicidad como inversor. Quizá porque sea una excepción, por desgracia. Sí, exacto. Adrián, pasamos a la última. Sí, pasamos justo a la última, que es de Richebourg, o como se pronuncie. Está perfectamente pronunciado, Adrián. Yo no lo pronuncio mejor que tú. Sí. Esta es una compañía francesa de 800 millones aproximadamente de capitalización bursátil, y son los líderes en Europa, pero principalmente en Francia, de reciclado de metales. Metales diversos, pero que ellos clasifican entre ferrosos y no ferrosos. Tienen en Francia alrededor de una cuota del 40%, poco por encima del 40% de todos los metales reciclados en Francia. Tiene una posición muy relevante también en España, aunque no desglosan qué cuota de mercado tienen aquí, porque el mercado está un poco más atomizado en España. Hay muchos más mom and pops que llaman, ¿no? Pequeños recicladores. Tienen algo de exposición en Bélgica, Alemania, Estados Unidos, pero su core, su principal posición es en Francia y en España. Y bueno, es un negocio con barreras de entrada que creemos que son bastante claras. ¿Por qué? Pues porque ellos al final están integrados de manera que tienen tanto la recogida de la chatarra en los chatarreros de toda la vida, que es un sector que tiene su miguilla, ¿eh? O sea, no, el sector de los chatarreros está bastante consolidado. Obviamente no hay ninguna compañía pública cotizada, me refiero, de chatarrería, pero van por zonas. Y luego, oye, no es tan mal negocio como podría parecer, ¿eh? Los chatarreros sacan su dinero. Entonces, ellos tienen parte de recopilación de chatarra y luego tienen acuerdos con chatarreros. Y todo lo que esté por encima de la cadena de valor de eso, lo tienen integrado. La recogida de la chatarra, el transporte a sus zonas o sus plantas de procesamiento, el procesamiento, y luego tienen, además del procesamiento, las refinerías para convertir el acero en lingotes de acero, el cobre en lingotes de cobre, el plomo en lingotes de plomo y el aluminio en lingotes de aluminio. Y luego eso lo venden a la industria, ¿de acuerdo? A quien necesite esos inputs, esas materias primas. Entonces ellos tienen, por así decirlo, toda la cadena de valor del reciclado de metales. Tienen acero, como ya digo, pero bueno, aunque sea menor en términos de volumen, como el precio es mucho más alto, alrededor de un tercio de sus ingresos proviene de cobre, y también una parte importante de aluminio. Entonces diríamos que el 50% de los ingresos es acero y luego el 50% cobre y aluminio. Luego también tienen zinc, tienen algunos un poco más menores, plomo, etc. Pero bueno, es un sector difícil de entrar porque necesitas escala. Aquí la ventaja es la economía de escala regional. Necesitas economía de escala regional para tener la suficiente capilaridad y que te funcionen los economics del negocio de recopilar la chatarra y transportarla cerca, porque si tienes que irte muy lejos ya no te funciona por el coste medio de transporte, transportar la chatarra a tu planta de procesamiento, y luego también necesitas estar relativamente cerca en tus refinerías del cliente final para llevarle el metal reciclado. Entonces es un negocio muy regional que alguien tan grande como Derishebourg, que ha estado creciendo a base
orgánicamente, pero también a base de M&A, ha ido comprando cada vez más recicladores pequeños. Por ejemplo, en España entró a través de una compra de una compañía que se llamaba Lirsa, que era bastante grande, y ha ido creciendo. Un nuevo entrante lo tiene muy difícil empezar a competir. A esto se juntan también otras barreras, como por ejemplo en los requisitos regulatorios. Pues no todo el mundo puede tener una planta de procesado donde le dé la gana, necesitas muchísimos permisos, porque no es precisamente un proceso empresarial limpio, sino que necesitas muchos permisos medioambientales. Luego la refinería de aluminio y de plomo también es muy difícil de conseguir los permisos para construir una de ellas en Francia o en España. En los países occidentales eso está prácticamente ya totalmente capado, ya no se puede hacer una refinería de plomo, que es un tema totalmente tóxico y tal, ¿no? Entonces, bueno, es difícil que alguien nuevo entre a competir con ellos. Y eso ha permitido que tengan un retorno sobre el capital empleado razonablemente alto para una compañía capital intensiva de entre el 15 y el 20% históricamente. La parte mala del negocio, que es cíclico. Es cíclico, ¿por qué? Porque lo que tú vendes está sometido a unos precios determinados por el mercado. El precio del cobre, el precio del acero, con lo cual, cuando hay una bajada del ciclo, como ha ocurrido en Europa estos años, pues te baja el precio de las materias primas que tú vendes y, por tanto, te bajan tus números en la cuenta de pérdidas y ganancias. También, si hay una ralentización de la economía real y hay menos construcción, que es generadora de mucha chatarra, hay menos venta de coches, que también se genera mucha chatarra, en general la economía se ralentiza o se para, hay menos input de chatarra y por tanto tú puedes procesar menos chatarra y bajan tus volúmenes. Con lo cual, cuando las cosas van mal, pues bajan la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando van bien, sube mucho. Dicho lo cual, es una compañía que ha generado consistentemente flujo de caja a lo largo del ciclo. Lo cual es muy positivo porque significa que cuando baja el ciclo son capaces de defenderse y no entrar en pérdidas y empezar a quemar caja, y cuando sube el ciclo son capaces de generar mucho dinero. De forma normalizada, media a lo largo del ciclo, yo creo que es una compañía que puede ganar perfectamente 100 millones de euros al año, con lo cual, pues entonces estaría cotizando, si son 800 millones de capitalización bursátil, a per 8. Pero esto se junta una casuística más, que es que hace unos años compraron, hace unos pocos años, 3 años, compraron, o 2 años mejor dicho, un stake mayoritario, una participación mayoritaria en Elior, que es compañía líder de servicios de catering en Europa y en Francia. Elior está bastante deprimida por una mala gestión. No voy a meterme en la tesis de Elior porque es otra historia totalmente distinta, un negocio totalmente distinto, pero compraron un 50% de ese negocio. Negocio que a día de hoy en mercado, y si cogemos simplemente el valor de mercado, nosotros creemos que vale el doble respecto al valor de mercado, Elior. Pero si cogemos el valor de mercado, son 350 millones de euros. Si esos 350 millones de euros tú lo restas de la capitalización de Derixeburg, pues te quedas con que Derixeburg sin Elior son 500 millones de euros. Con lo cual estaría per 5 si quitamos Elior. ¿Vale? Entonces, bueno, eso también es un ángulo que nos parece muy interesante porque creemos que tiene ahí una potencialidad y una opcionalidad que ahora mismo está gratis en el precio de la acción y que oye, Elior ahora porque ha caído después de representar resultados, pero hace nada estaba a 4,5, no a 2,7 que está cotizando ahora, y a 4,5 pues básicamente representaba el 70% de la capitalización bursátil de Derixeburg, el 50% que tienen en el Elior, con lo cual estaba per 3 Elior, o sea que vamos, en fin, muy barata, muy barata. Muy barato, un negocio que creemos que es de calidad. Y con esto termino, en el que hay una familia detrás, por eso se llama Derixeburg, porque la familia Derixeburg, que el actual chairman de la compañía se llama Daniel Derixeburg, y están sus 2 hijos implicados en la gestión, son los dueños mayoritarios de la compañía. Son gente que no le importa mucho lo que piensa el mercado. Es cierto que su comunicación al mercado no es la mejor. Cuando publican dan muchísima información, que es bienvenida, pero, por ejemplo, si quieres hablar con ellos, tienes que hablar con el CFO. Es muy difícil acceder al CEO y, por supuesto, a la familia de Derixeburg. Y es una familia industrial que se ha hecho a sí misma. O sea, el padre de Daniel Derixeburg básicamente era un chatarrero y luego pues él fue prosperando, el hijo, y ha montado este imperio un poco de la nada. Y es, por lo que tenemos entendido, tiene una visión muy a largo plazo y es un tío bastante, o un empresario, digamos, bastante bueno, inteligente
y que sabe hacer las cosas, con lo cual creemos que estamos en buenas manos en ese sentido. Y esa es la tesis de Erichebur. También muy buen negocio. Yo creo que todos los que he explicado son bastante buenos negocios. Fantástico. Y antes de pasar ya a las preguntas cortas, ¿hay algún error que quieras comentar? Ya sabes que puede ser no solo una empresa concreta, también puede ser un error conceptual. Pues mira, sí, siendo muy franco, hay un error que ha sido el principal error que hemos cometido en Cobas este año, que es una compañía que me ha tocado a mí directamente. Que estaba llevando yo, y de hecho fue una compañía que propuse yo al equipo, o sea que está muy bien hablar no solo de errores de equipo, sino de errores personales también, que se llama Seacrest Petróleo. Es una petrolera noruega, pero con sus activos en Brasil, que salió a cotizar a comienzos del año pasado y nosotros todo el análisis que hicimos nos indicaba que los activos eran muy buenos y donde fallamos fue en el equipo directivo, porque el equipo directivo inicialmente tenía buena pinta, pero luego hemos ido descubriendo que hay un pequeño entramado de principales accionistas junto con equipo directivo que controlan el consejo de administración y que no han hecho una buena gestión de la compañía. Con lo cual hemos aprendido, y de hecho hemos estado en Brasil recientemente y hemos corroborado que los activos son buenísimos. Los activos de exploración y producción son unos antiguos activos de Petrobras que durante el proceso que lleva a cabo Petrobras de privatización de activos, pues esta compañía los adquirió, pero que el equipo directivo ha gestionado francamente mal. Con lo cual salieron a cotizar con una cotización demasiado baja, han gestionado mal los activos, como digo, entonces han quemado la caja que necesitaban y la compañía ha entrado en una situación de estrés de balance. Con lo cual, pues ahora mismo se encuentra en una situación muy comprometida que probablemente tengan que hacer pues un Chapter 11 o alguna de estas cosas. Como ya digo, el problema no ha sido los activos, sino ha sido las personas. Y este es un problema pues que es muy difícil de evaluar. Por mucho tiempo que le dediques, a veces solo lo puedes ver con el paso del tiempo y viendo cómo hacen las cosas. Y bueno, no nos reconforta, pero hemos visto cómo otros gestores, tanto nórdicos como brasileños, experimentados en el sector de exploración y producción, también se metieron como nosotros de inversores y también han tenido una mala inversión. O sea que no es que nosotros nos hayamos abalanzado o hayamos hecho un mal análisis, sino, oye, pues que ha sido una cosa que no cabía esperar que la gestión fuese a ser tan mala, desde un punto de vista operativo y desde un punto de vista de gestión de asignación de capital y de balance. Y ese ha sido el error que querría comentar. Muy bien, Juan. Pues después de este repaso, algunas de las tesis de inversión que tenéis actualmente en Cobas, vamos a la parte más difícil de la entrevista, que son las preguntas cortas. Y la primera es un deportista o equipo histórico de cualquier deporte. Ilia Topuria. Muy bien, el primero que lo dice. Seguramente que en el futuro haya más gente que lo quiera decir, pero eres el primero. Sí. Yo es que hago kickboxing y le tengo mucha admiración a Ilia, la verdad. Sí. Algo me dice que dentro de unos años será el que tengamos que prohibir. Igual que ahora es Nadal, dentro de unos años será Topuria. De hecho, yo estaba en Andorra cuando ganó el último combate. Lo vi en directo con unos cuantos allí. Un artista. Es que el deporte de contacto en general está mal visto, pero yo creo que está consiguiendo espectacular. Un artista, pues oye, te diría Tapi, es que me gusta mucho su obra. Un empresario. Elon Musk. ¿Filósofo o pensador? Marco Aurelio. Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Desde 1911. ¿Y qué pedir? Lo que te recomienden. Es un restaurante de pescado y marisco espectacular, de pescaderías coruñesas en Madrid. Una canción. Una canción, Piano Man, de Billy Joel. Una película. Una película, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, de Monty Python. Muy bueno, muy bueno. Oh, yes. Tenía que decir que querías decir El Padrino, pero está prohibida. Te ríes con esa que vamos.
Buah, qué Muy bueno, bien. Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, es espectacular. Me encanta, a mí me encanta, me encanta. Y por último, un videojuego. Pues mira, hace mucho que no juego, pero a mí me flipó Zelda. ¿Cuál de ellos? El antiguo, ¿eh? El de la Nintendo Sí, 64. yo más atrás. A mí mi favorito es el de la Super Nintendo. Pero el de la Nintendo 64 también. Me encantó. A mí son de mis juegos favoritos también. Totalmente. O Age of Empires, fíjate, ahora que estoy pensando, yo le he echado muchas horas al Age of Empires. Bueno, pues después de estas preguntas cortas, que era lo más complicado, vamos con las preguntas finales. ¿No, Adrián? Así es. Y empezamos con ¿qué has aprendido este último año? Este último año he aprendido a tener más paciencia aún. Pero bueno, este año empiezan a más o menos salir cosas. O sea, ¿por qué dices más paciencia este año? Porque digamos que, digamos, tesis que ya se están cumpliendo, Porque, pero esperar más todavía o... Porque me llama atención, porque bueno, está siendo un no, año bastante bueno. Tenéis, o los últimos años están siendo bastante buenos. tienes razón en la matización, porque me ha enseñado cómo lo que está pasando este año, nosotros pensábamos que igual podría haber pasado hace 2 ya, y al final se está produciendo este año y creemos que en gran medida en el año que viene se va a terminar de realizar. Pero lo que decía antes, pues habrán pasado 8 años desde que empezamos Cobas. Entonces hay compañías en las que hemos invertido 6 que pensamos, bueno, esto ya con un poco de paciencia y tal, dentro de 3 años deberíamos verlo ya, 3, 4 años, y han hecho falta 5 o 6. A eso me refiero. Que, joder, que a veces dices, joder, te entran ganas de decir, joder, esta paciencia no la estamos viendo recompensada, pero que al final es toda una cuestión de tener paciencia, joder, y de mirar a largo plazo. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? ¿Qué estoy intentando aprender en estos Sí, momentos? puede ser algún sector que estés mirando, por ejemplo, o de cualquier otra cosa que no sea inversión, no tiene por qué ser de inversión. Mira, pues estoy intentando aprender más sobre inteligencia artificial, porque es un tema que está ahora muy de moda, pero creo que hay que, mm, hay que profundizar en él porque hay mucho ruido y los medios de comunicación muchas veces lo explican fatal y no obstante hay bastante literatura buena. Entonces estoy intentando aprender porque creo que puede ser transformacional en muchos aspectos a futuro. Y ya para terminar, consejos y libros para inversores. Consejos y libros en plural, no un libro o un consejo. A ver, consejos y libros, Hombre, hombre, dices. hombre, lo que quieras. O sea, lo que quieras. Me dejáis libertad. Pues mira, me viene a la cabeza, justo estás hablando de inteligencia artificial, El mito de la inteligencia artificial de Eric Larsen es un libro que es excelente para cualquier persona que quiera aprender un poco sobre el tema. Y explico por qué. Porque empieza definiendo, desde la perspectiva del autor, claro, pero el autor no es un mindungui porque se ha dedicado a la inteligencia artificial y montó una startup dedicada y que le fue muy bien y tal. Y empieza definiendo qué es la inteligencia. Porque la gente habla de inteligencia artificial y luego les preguntas, ¿y tú qué definición tienes de lo que es la inteligencia humana? Y ahí se acaba la conversación el 90% de las veces. Coño, tendrás que tener una definición de inteligencia para saber lo que puede ser la inteligencia no humana y artificial. Pues este empieza con esto y luego plantea una serie de dudas bastante razonables sobre la capacidad del ser humano de crear esta inteligencia artificial general de la que tanto se habla, que supuestamente nos va a quitar el puesto de trabajo a todos y va a hacer que desaparezca el ser humano y, bueno, un poco como Terminator, ¿no? La que va a terminar con la humanidad. Bueno, está bastante bien el libro. Más libros de inversión. Bueno, de inversión no sé, pero ahora me estoy terminando la biografía de Elon Musk, de Isaacson, que no me la había leído y la verdad es que la estoy disfrutando un montón, porque es que es impresionante la vida de este señor y las cosas que ha conseguido y en general todo, ¿no? Eh, y bueno, consejos a los inversores. Pues que tengan, mira, a los inversores retail en general, que analicen muy bien el proceso inversor del fondo en el que inviertan y su forma de lidiar con el riesgo. Para mí es lo más importante. Riesgo de inversión y riesgo operativo, todos los riesgos a todos los niveles, ¿vale? Si tú, me explico, si tú inviertes en un fondo de un señor que tiene 85 años y no hace más que fumar y solo lleva en la operación, pues puede invertir muy bien, pero tienes un riesgo
operacional de ese negocio muy grande, ¿no? Y riesgos y consejos a los inversores, paciencia y mentalidad empresarial. Es decir, que se traten de abstraer un poco a veces del Excel y el Annual Report, que están muy bien, por supuesto, hay que tenerlos en cuenta, y traten de meterse un poco más en la dinámica de ese negocio, de cómo funcionan las cosas y de interconectar los puntos de qué es lo que puede terminar afectando a ese negocio. Viajar muchas veces ayuda, leer libros no puramente financieros y económicos, sino libros, oye, ¿cómo funciona el sistema de transporte marítimo de mercancías? Pues funciona así, esa. ¿Cómo funciona el sector del hormigón y el cemento? O sea, hay libros sobre eso. O me va a leer la biografía de Lundin, el fundador del conglomerado Lundin de petróleo y gas y minería. Y con estas cosas se aprende mucho, sobre todo porque cuando ya tienes cierto bagaje y vas apilando información, te permite conectar puntos. Los libros financieros están muy bien, pero cuando ya te has leído los 20 o 30 principales, el valor añadido marginal, adicional que te dan es menor. Es decir, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Me refiero a value. Y eso es un poco lo que yo diría. Perfecto. Fantástico. Juan, no sé si quieres decir algo, Adrián, de algún libro, de la biografía de Lundin, que seguro que te ha emocionado. No Goods, No Glory. Qué absoluta barbaridad de libro. Sí, de mis favoritos. Pues Juan, para terminar, queremos agradecerte de nuevo venir con nosotros. Esperamos que puedas volver en el futuro también. Y para terminar te cedemos el micrófono para lo que quieras. No, simplemente daros las gracias por haberme invitado, que lo he disfrutado un montón la conversación con vosotros, ha sido muy distendida y muy tranquila, y daros la enhorabuena por el podcast tan fantástico que tenéis y la labor que estáis haciendo. Y nada, estaré encantado de volver cuando me volváis a invitar en un futuro. Adrián, ¿quieres añadir algo más? Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que os haya gustado el programa y queremos daros las gracias, como siempre, por estar ahí, y también os agradeceremos mucho, ya lo sabéis, vuestras 5 estrellas en Apple Podcast, vuestro me gusta en iVoox, el like en YouTube, las 5 estrellas en Spotify, ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.